se encuentren bien, vamos a comenzar la clase y les aviso que estoy grabando. Vamos a terminar el tema del primer parcial. Entonces, en las clases pasadas vimos coordenadas cartesianas en una dimensión, en 2 dimensiones, y hoy vamos a terminar con coordenadas cartesianas en 3 dimensiones. De allí vamos a calcular la distancia entre 2 puntos y vamos a mirar una adición de un segmento de una razón dada. Está bien. Después nos metemos con vector y algunas propiedades de vectores. Por eso esto se llama geometría vectorial, ¿cierto? Definimos un vector, cuál es la magnitud del vector, la dirección, operaciones básicas entre vectores que fundamentalmente son dos, la suma y el producto escalar entre un vector. Después vemos los ángulos entre los vectores y por último esos dos temitas, proyección vectorial y triple producto escalar, que les queda para el miércoles. Vuelvo y repito, el miércoles terminamos tema. Entonces vamos a hacer un repasito por acá de lo que llevamos. Entonces, en una dirección vos tendrías en una dirección algo como esto. Tengo un punto del cual conozco su coordenada, el punto P con coordenadas x1 y el punto Q con coordenadas x2. Dentro de ese punto hay un punto que me divide el segmento. Ese punto lo llamo R. Miren que el punto me divide el segmento a una razón dada. O sea, esto dividido esta distancia me da un número. Entonces yo podría decir que la distancia que hay entre P y Q es el valor absoluto de x2 menos x1. Y si yo defino una razón, esa razón la puedo definir como la división entre las dos distancias. La distancia que hay entre P y R entre la distancia que hay entre R y Q. Y calculando estas distancias y teniendo en cuenta estas condiciones, que x sea mayor que x1 y que x2 sea mayor que x, entonces yo podría decir que la distancia que hay entre P y R es x menos x1 y la distancia que hay entre R y Q es x2 menos x. Entonces con esta calculo la distancia entre los puntos. Con esta calculo la razón cuando yo divido un segmento, ¿cierto? Y obviamente, utilizando esta, yo puedo calcular la coordenada en x. Entonces esa coordenada en x va a tener esta forma. Va a ser x1 más rx2 dividido 1 más r. ¿Qué se debe resaltar aquí? Que x depende de x1 y x2 y de la razón. Listo. Ahora bien, en 2 dimensiones pues ya tendría dos ejes. El eje x y el eje y. Y entonces yo tendría el punto P que tiene coordenadas x1, y1 y el punto Q que tiene coordenadas x2, y2. Y entonces el segmento de recta estaría especificado por esto y acá en cualquier parte voy a tener un punto que me divide el segmento en dos partes. No tienen que ser iguales, lo mismo que en una dimensión. Entonces el punto R va a tener coordenadas x y y. Luego yo podría encontrar la distancia que hay entre el punto P y el punto Q.
Y esa distancia se calculaba utilizando el teorema de Pitágoras y me queda la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y habíamos dicho que estos subíndices, como estaban elevado al cuadrado, podrían ir de cualquier manera. O sea, tú puedes escribir x1 menos x2 al cuadrado y te va a dar lo mismo que x2 menos x1. O sea, no importa el orden. Y esta fórmula me daría la distancia entre dos puntos en R2. De igual manera, se sigue resaltando la definición de la razón como la división de las dos longitudes de las dos distancias. Entonces, si utilizo esto, ya en este caso voy a tener dos R's, una para Y y otra para X. Entonces, en el eje X tendría R es igual a X menos X1 sobre X2 menos X, y voy a tener la coordenada en X sería X1 más R X2 sobre 1 más R. Y para el eje Y tendría exactamente lo mismo, obviamente cambiando X por Y. R sería igual a Y menos Y sub 1 sobre Y sub 2 menos Y. Y la coordenada en Y sería igual a Y sub 1 más R Y sub 2 sobre 1 más R. Y todas estas fórmulas me permiten encontrar tanto la razón en el eje X y en el eje Y. Pues, ojo, esta razón es la misma. Es que cuento con dos fórmulas. Y las coordenadas. ¿Qué me queda por aclarar acá? Que un punto en el plano tiene dos componentes. El eje X se conoce como el eje de las abscisas y el eje Y se conoce como el eje de las ordenadas. Ordenadas. Estoy metiendo entre paréntesis. Ordenadas y abscisas. Entonces, para que tengan en cuenta. X abscisas, Y ordenadas. Y en eso habíamos quedado. Entonces ahora vámonos para un 3D. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, esas formulitas, digámoslo así, ustedes lo van a tener ahí en la mano. Con esa nos vamos a defender bastante. Entonces, ahora la cosa es esta. Bueno, en tres coordenadas vamos a tener obviamente tres ejes. Entonces, si hablamos de coordenadas cartesianas en tres dimensiones, ya te imaginas otro eje. ¿Cuál eje podríamos meter ahí? Eje Z, puede ser. Z. Listo. Entonces, normalmente conocemos esos tres nombres, X, Y y Z. Entonces, ya tendríamos algo como esto, ¿cierto? Y en este curso vamos a utilizar esta convención. Entonces, este eje es el eje X, ¿listo? Este eje es el eje Y, ¿listo? Y este eje es el eje Z. Entonces, repasemos por acá. El eje X se conoce como el eje de las abscisas.
El eje Y se conoce como el eje de ¿cómo? Coordenadas. Ordenadas. Ordenadas. Son ordenadas, listo. Y el eje Z se conoce como la cota o la altura. Cualquiera de las dos le podemos decir. Listo. Un punto en el espacio o en 3 dimensiones, o lo que comúnmente conocemos como en R3, ya tiene 3, ahora sí, coordenadas. Listo. Un punto tiene 3 coordenadas. Entonces, vos en este grafiquito te vas a dar cuenta que, por ejemplo, este plano naranjado es el plano ¿cuál? ¿Cómo se puede llamar ese plano? O mejor dicho, ¿qué ejes componen ese plano? Las abscisas y las ordenadas. Perfecto, entonces ese plano es el plano XY. Listo. El plano azul sería ¿qué plano? ¿Qué ejes conforman ese plano? Y Z. Ordenadas y cotas. Listo. Y el eje verde, el plano verde, perdón, sería ¿qué plano? XZ. XZ. Normalmente uno lo organiza como en orden alfabético, no hay problema en decir que es el plano YX. Lo que pasa es que suena raro, pero como que uno ya acostumbró. Listo. Cualquier punto en el plano, voy a ubicarme por acá. Cualquier punto en el plano, digamos que este es el punto P, va a tener coordenadas X, Y y Z. ¿Lo ven? Si vos querés pasar del plano al espacio, perdón, del espacio al plano, por ejemplo, lo que veníamos trabajando era el plano XY, ¿cierto? En el plano XY, tú te das cuenta que la variable Z vale 0. O sea, en cualquier punto, tú para llegar de acá, desde este punto por ciento que se me olvidaba, que es el origen, y el origen es el punto 0,0,0. Entonces tú para llegar desde el punto 0, que se escribe así, hasta este punto, ¿cierto? Tú lo que tienes que hacer es recorrer una parte en X y otra parte en Y. No sé si lo ven. Recorres una parte en X y otra parte en Y. No voy a ser capaz, pues. ¿Sí lo ven? Y ahí no estás ni subiendo ni bajando. Por eso se dice que la Z en ese punto vale 0. En el plano YZ, la que vale 0 es ¿quién? La X. La X. Y en el plano XZ, la que vale 0 es la Y. Y de todas maneras, de manera análoga, si yo estoy en el plano, me puedo tirar, o sea, si yo estoy en R2, ya tengo dos ejes, yo podría tirarme a una dimensión, ¿cierto? Por ejemplo, si yo me paro en este punto, yo me doy cuenta que aquí la X vale cualquier valor, pero la Y vale 0. O en este punto, la X vale 0, pero la Y vale cualquier valor. Listo, aquí es exactamente igual. Bueno, entonces, ¿qué hay que resaltar acá? Que en 3 coordenadas voy a tener 3 ejes. 3 ejes.
el eje X, el eje Y y el eje Z. Listo. Y que los ejes son ejes que presentan un ángulo entre ellos de 90 grados. Así como acá, entre X y Y hay 90 grados, en este sistema todos los ejes presentan 90 grados con todos los ejes. Me explico. Por ejemplo, el eje X con el eje Y presenta un ángulo de 90 grados, por donde usted lo mire. No sé si lo alcanzan a mirar ahí. El eje Y con el eje Z presenta un ángulo de 90 grados. Y el eje X con el eje Z presenta un ángulo de 90 grados. ¿Sí lo alcanzan a ver, muchachos? Entonces, se llama un sistema de coordenadas cartesiano en 3 dimensiones. Tengo 3 ejes, abscisas, ordenadas y cotas. Y fuera de eso, todos los ejes se cortan formando un ángulo de 90 grados. Se dice que los ejes son perpendiculares entre sí. Listo. Entonces, miremos en GeoGebra cómo se ubica un punto en el plano y en el espacio. Hasta aquí tienen preguntas. Voy a descargar la asistencia. Bueno, entonces si fuera en el plano yo no tendría problemas. Donde yo lo ponga, los números que aparecen aquí son las coordenadas, ¿cierto? Entonces yo voy a mover el punto y usted se va a dar cuenta cómo cambian las coordenadas. Por ejemplo, aquí si me muevo a la derecha estaría aumentando la X. Miren que se aumenta la X. Les pido el favor de que miren acá el tiempo. Si yo lo corro a la izquierda, disminuye la X. Si yo lo muevo hacia arriba, aumenta la Y. Si yo lo muevo hacia abajo, disminuye la Y. Listo. Si yo me paro en un eje, la otra vale 0. En cualquier punto del eje, la otra vale 0. Si estoy en el eje X, la que vale 0 es la Y. Si me paro en el eje Y, la que vale 0 es la X. Listo. Eso en el plano. Si me voy para el espacio, ¿cómo me voy para el espacio? Aquí en vista. Espérenme un momentico que se está bloqueando. Aquí en vista le digo vista gráfica en 3D. Listo. Y ya me aparecen obviamente 3 ejes. El eje X, el eje Y y el eje Z. Y GeoGebra te ofrece la vista al tiempo del eje del plano XY con el espacio. Listo. A Kelly no le sale la pantalla, voy a detener y vuelvo y comparto. Ahora sí. Ok, entonces en el espacio les decía que tengo 3 ejes. Yo puedo moverme aquí como quiera. Lo voy a poner de la forma que uno lo estudia. Listo. Dice así. Miren, el rojo es el eje X, el verde es el eje Y el azul es el eje Z. Miren que entre el eje X y el eje Y, él me regala un plano como para referenciarme. Y ya tú si empiezas a mirar, hay una perspectiva en 3D. Yo esto lo puedo quitar dándole clic derecho. O le puedo poner si quiero una cuadrícula, como más guste. Entonces yo puedo tener un punto que esté sobre el plano. Listo. Miren que aquí la coordenada que está en 0 es la Z, porque estoy metido, ¿cierto?, en el plano XY. Y el punto lo puedo mover por cualquier parte del espacio. Y ese punto puede tener cualquier coordenada. Si no me da así, yo lo puedo escribir, recuerden, A mayúscula igual, abro paréntesis y le doy las coordenadas.
Entonces me voy a parar en uno de los ejes, me voy a parar en el eje X, lo voy a poner 4,0,0. Miren que el punto está en el eje X. Como el punto está en el eje X, las otras dos coordenadas valen 0. Perfecto. El punto B no, lo voy a ubicar en el eje Y. Entonces sería, como me voy a parar en el eje Y, sería 0,0, y le voy a decir menos 5. Perdón, ese sería el eje Z. Voy a corregirlo para no confundirlos. El B sería 0, menos 5,0. Entonces la que tiene un valor es la Y, los otros valen 0. Entonces por eso el punto se encuentra en el eje Y. Listo. Y el otro, si esta mallita te está estorbando, la puedes quitar. Si los ejes los querés desaparecer, los puedes quitar. No hay ningún problema. Y el otro sería el punto C, que lo voy a llamar 0,0, y me va a subir hasta 4. Entonces, ya se dan cuenta que los puntos están en los ejes cuando las otras dos variables valen 0. Y voy a generar un punto que esté en el espacio, entonces voy a decirle, ve, ponémelo en 2 en X, camíname 2 o 3 en Y, y fuera de eso, bájame 1 en Z. Entonces este punto tiene coordenadas, miren, 2, a partir de ahí camino 3, 1, 2, 3 y luego bajo menos 1. Esto de pronto te ayuda a darte perspectiva, te das cuenta que estás por debajo del plano. ¿Sí ven? El punto está por debajo del plano. ¿Cuántas unidades? Vos bajas un escalón, menos 1. Listo. Entonces, con GeoGebra de pronto te ayudas a visualizar lo que es un punto en el plano, en el espacio. Tranquilamente vos puedes dibujar un eje. Vamos a dibujarlo así. El eje X, el eje Y, y el eje Z. X, Y y Z. Esto es lo que se llama un sistema derecho, y este sistema es obligatorio de que las variables se encuentren en este orden. Cuando usted, es que no sé cómo explicarle la regla de la mano derecha. Cuando usted coge la regla de la mano derecha, en donde usted cierra los dedos de acá hasta acá, el dedo pulgar le debe indicar para arriba. Entonces tú dices, X por Y me tiene que dar Z. Listo. En otras ocasiones, uno lo puede dibujar así. Dibujo un plano. Este sería el eje Z. Este sería el eje Y. Y aquí saco el eje X. Y si quiero, le hago proyecciones, porque como este punto es el origen, pero entonces yo puedo hacer proyecciones, y esas proyecciones pues te dan una perspectiva de que estás en 3D. Listo. Bueno, entonces cualquier punto que tú tomes por acá, este punto P va a tener coordenadas X, Y y Z. Listo. Entonces, ¿cómo harías tú para llegar desde acá hasta acá? Entonces tú puedes hacer camino en X, camino en Y y subo en Z. Ahí me pasé. Camino en X, camino en Y subo en Z. Listo. Ahí están pues como las distancias que uno camina. Está bien. Y lo que aparece es un segmento que viene de este punto hasta este punto. Y obviamente ese segmento está en R3. Muchachos, preguntas hasta ahí.
Bueno, entonces vamos a mirar la distancia entre dos puntos en R3. Entonces vamos a analizar lo siguiente. Tengo un sistema coordenado X, Y y Z. ¿Lo ven hasta ahí? Entonces, tengo dos puntos. Voy a corregir. Bueno, dejémoslo así, Q y R. No hay problema con los nombres. Recuerde que yo le pongo los nombres que quiera. Esta imagen la saqué del libro, entonces, pero yo le pondría a este P y a este le pondría Q. ¿Por qué? Como para manejar la notación que venimos utilizando, en donde este es P, este es Q, y el punto que está entre P y Q lo llamábamos R. Entonces vamos a llamarlo P, Q y R. Entonces, ahora, si yo aterrizo este punto sobre el plano, me daría este punto. ¿Todos de acuerdo? A este punto le voy a decir que se va a llamar el punto T. Recuerden, nombre y coordenadas. ¿Qué coordenadas tiene este punto? Ahora sí, ayúdenme ustedes. A ver, si este punto tiene coordenadas x1, y1, z1, yo sé que esto es x1, esto sería y sub 1, y lo que subo sería z1. Y si este punto tiene coordenadas x2, y2, z2, pues yo para venir de acá a acá haría esto. x2, y2 y subiría z2. Conclusión, esto es x2, esto es y2 y lo que subo acá es z2. Listo. Entonces, ¿qué coordenadas tendría este punto T? No es sino que miren en los ejes. X2, Y2, 0. x2, y2, 0. Ahí lo único que tenés que tener en cuenta es que tengo tres coordenadas. Así la z valga 0, yo la podría eliminar y tirarme al plano de una vez, pero la voy a dejar en 0 porque estoy en R3. Listo. Ahora, este punto lo llamamos S. ¿Qué coordenadas tiene este punto? Recuerden, un punto en el espacio tiene tres coordenadas, X, Y y Z. Ese sería 0, Y1, Z4. Mira bien. A ver, Sería Y1, Z4 y el X0. orden, muchachos, el orden es importante. X, Y y Z. O sea, la primera Bueno. tiene que ser la X, la segunda tiene que ser Está la en Y, 0. porque si no, esto no lo organizaría un brujo. Esto tiene que estar organizado. ¿Listo? Yo lo Entonces diría sería así, X0, Y1, Y1 y Z4. muchachos, les voy a marcar el recorrido para llegar desde este punto hasta este punto. Yo haría esto. ¿Sí lo ven? Esta sería como esta sería como la esquina de una pieza y esto sería, digamos, un televisor. Un punto flotando en la pieza. Un entonces zancudo. sería X2, Ajá. Y2, Z4. X2, X2, Y2, Y2, Z4. pero ¿por qué 4, mujer?
porque Z1. estoy viendo como un Z. No, profe, no estaba cieguita. Eso es un 1, Z1. Perfecto, Z1, listo. Entonces ya tengo todos los puntos en cuestión. ¿Seguro que eso está bien así? Yo lo veo bien, listo. Profe, ¿por qué Y2? Ah, ya me dijo Y2. Gracias. Es X2, Y1, Y1. Sí. Profe, ¿y Z1. por qué Z1? Porque, Claro, más abajo de la Z1, no. No está como en la No, mitad. mira que tú subes esta distancia. profe, pero no debería ser Y2, porque mira que el punto se sube es cuando llega a Y2. Se ubica en X2, se va Claro, hacia es Y2. Sí, adelante sí, sí, sí. y se Qué ubica en pena, muchachos. Y2. Sí, sí, es Y2, es Y2. Porque voy a volver a dibujar el recorrido para que se la pillen. Mire, usted lo que tiene que mirar es el recorrido, es Y2. Miren el recorrido. Tú arrancas desde acá y caminas esto, después camina, ahí caminaste ¿cuánto? X2. De ahí caminas esto, que es esto, ojo con Sí, esto pues. hasta Y2. Y de ahí subo esto, que es lo mismo que esto, que sería Ah, Z1. sí. Entonces es X2, Y2, Z1. Gracias. Entonces, voy a mostrarles algo acá. Si vos te paras en esta línea que voy a trazar roja, tú puedes encontrar la distancia entre estos dos puntos. Sí, porque son en R2. ¿Sí ven que estamos en el plano? Las, Sí, las coordenadas de este punto que lo llaman A sería el punto X1, Y1, Y1. 0, porque ni subo ni bajo. Entonces, cuál sería la distancia entre estos dos puntos? Yo puedo encontrar la distancia entre A y T, la puedo encontrar como la raíz cuadrada de Y2 menos Y1 al cuadrado más X2 menos X1 al cuadrado. O como la copiamos en la fórmula, X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. ¿Y qué es esto? Esta es la distancia de dos puntos en el plano. ¿Listo? Ahora, nosotros podemos demostrar, y es muy fácil, que el triángulo PQS es rectángulo. Mejor dicho, acá va a haber un ángulo que es recto. No sé si lo alcanzan a ver, miren. ¿Sí ven el ángulo recto ahí? ¿Sí o no? No. No, profe, yo lo vería como casi agudo. No, voy a dibujar el triángulo PQS mirándolo desde acá. Lo voy a dibujar. Acá estaría P, acá estaría Q. Y como están a la misma distancia Y2, ese triángulo, si yo lo miro, se vería así. Este es P, este es Q y este es S. ¿Listo? ¿Está bien? Entonces, quiere decir que PQ es ¿quién? La hipotenusa de un triángulo rectángulo. Bueno, no lo llamemos X y Y, sino lo llamemos cateto 1 y cateto 2.
Listo. Miren, cuando usted se para en el espacio y tira una plomada, eso cae de manera perpendicular al piso. Perpendicular. Listo, o sea que esta plomada va a ser de esta forma, perpendicular al piso. Así es que los albañiles miden el nivel, ¿cierto? Lo único que está cambiando en la cuerda que usted está tirando es la coordenada de Z. ¿Listo? Entonces cualquier recta que sea paralela al piso me va a generar un triángulo rectángulo como lo estoy viendo acá. ¿Listo? Ojo con la perspectiva, porque es que, por ejemplo, ella dice que vio el triángulo como si fuera agudo, pero es que lo tenés que ver en perspectiva, o sea, mirarlo desde acá. Miren que la única que cambia es la Z, x2y2, z2, x2y2, z1, x2y2, 0. La única que cambia es la Z. Entonces, esta recta es perpendicular con el piso. Como es perpendicular con el piso, va a ser perpendicular a cualquier recta paralela que yo tire el piso. Mire, esta recta es paralela al piso. Luego esta y esta forman un ángulo de 90 grados. Como forman un ángulo de 90 grados, este triángulo es perpendicular. Perdón, es un triángulo rectángulo. Como es un triángulo rectángulo, yo puedo decir que la distancia que hay de P a Q, ¿sí o no? Esa distancia es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces, esta distancia al cuadrado sería igual a la distancia que hay de P a S voy a Al poner cuadrado. sí, al cuadrado más la distancia que hay entre S y Q al cuadrado. ¿Aquí qué estoy aplicando? Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Listo. El meollo del asunto consiste en que vos identifiques que este triángulo es un triángulo rectángulo. Pero es muy fácil de demostrar, pues ya se los expliqué casi en palabras. Bueno, entonces para encontrar la distancia de P a Q, que es lo que me importa, yo tengo que encontrar la distancia de P a S. Entonces, de ojo sale que la distancia de P a S, de ojo, no hay que hacer nada, no hay que pensar, es la misma distancia que hay desde A a T. ¿Sí o no? Sí. ¿Se ve o no se ve? Sí, profe. Sí, porque son líneas. Porque estas dos rectas son paralelas, miren. Exacto. Listo, perfecto. Y entonces utilizando esto, pues yo necesito la distancia de P a S al cuadrado. Entonces la distancia de P a S al cuadrado es la misma distancia de A a T al cuadrado, que sería lo mismo que esto que tengo acá. La raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado al cuadrado. O sea, esto lo elevé al cuadrado. Listo. Conclusión. La distancia que hay de P a S, muchachos, este cuadrado se puede eliminar con este. O si querés lo dejas así. La distancia de P a S al cuadrado. Para eliminar esa raíz que es muy fastidiosa, este cuadrado me elimina la raíz. Entonces queda igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Eliminé la raíz. Entonces ya tengo este pedacito. Me falta hallar la distancia de S a Q. ¿Listo? Entonces tú dirías, hombre, la distancia de S a Q, ¿quién me dice cuánto vale? Profe, no se tendría que hacer como entre paréntesis, sería x2 menos. No. A ver, Profe, la la distancia
de S a Q no sería Z1, Z2, menos, pues, Claro, es Z1 que menos no hay más Z2. que decir. Sería el valor absoluto de Z2 menos Z1. ¿Y por qué meto el valor absoluto? Porque yo no he dicho que Z2 es mayor que Z1. ¿Sí o no? Eso sí, como la necesito al cuadrado, la distancia que hay entre S y Q al cuadrado es esto al cuadrado. Entonces ya sabemos que el valor absoluto y el cuadrado redundan. Entonces yo lo puedo dejar así. Z2 menos Z1 al cuadrado. Vuelvo y repito, ¿por qué la distancia de S a Q es Z2 menos Z1? Porque tú restas X2 menos X2, Y2 menos Y2, Z2 menos Z1. O por lo que es lo mismo, cuando vos te mueves de S a Q en esta dirección, solamente te estás moviendo a lo largo del eje Z. Entonces las otras variables no importan. ¿Cuánta distancia te moviste? Te moviste Z2 menos Z1. O explicándolo de otra forma, es la distancia entre dos puntos en una dirección. Si esto vale Z2 y esto vale Z1, ¿qué distancia me moví? El valor absoluto de este menos este. ¿Me entendieron? Ok. Y entonces con estas dos, yo diría que, Profe, disculpa, ¿eso dale, aplica para todos los planos? Pues también es exactamente lo mismo que acabaste de decir, aplica para el plano X y el Y. Igual, si lo ponemos ahí en R3. claro, es que vos de R3 te bajas a R2 y de R2 te bajas a R1. En este caso nos bajamos. Mira que te la voy a poner así. Esta distancia de S a Q es esta distancia. ¿Cierto que sí? Y mira que yo ahí nada más me estoy moviendo en una dimensión. Si la recta, por ejemplo, esta distancia de, de P a S ya no la puedo tirar a una dimensión. La tiro a dos. ¿Sí ves? Entonces por eso Sí, aquí descartaba la Z. ¿Está bien? sí, señor. Gracias. Bueno, entonces ya tengo SQ al cuadrado y tengo PS al cuadrado, lo voy a meter aquí. Me queda que la distancia que hay de P a Q al cuadrado es igual a la distancia que hay de P a S al cuadrado, que sería esto. O sea, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esto sería PS al cuadrado, más la distancia que hay de S a Q, que la saco de aquí, más Z2 menos Z1 al cuadrado. Conclusión, este cuadrado lo paso como raíz cuadrada. Entonces te quedaría que la distancia que hay desde P hasta Q, que son dos puntos que se encuentran en el espacio, es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado. Mejor dicho, reste las abscisas y elévelas al cuadrado. Sume la resta de las ordenadas y elévelas al cuadrado. Y sume la resta de las cotas y súmelas al cuadrado. Y esta señorita te entrega la fórmula para encontrar la distancia entre dos puntos en R3. ¿Listo? Muchachos, lo que yo encierro en nubecitas es lo que usted tiene que resaltar por allá para la hora de hacer ejercicios. ¿Está bien? Preguntas, muchachos. ¿Están tomando nota? Profe, una pregunta, ¿todos esos temas van incluidos en el taller del miércoles? Sí, claro. ¿Están tomando nota o puedo seguir?
Espere, por un momento. Dale. Listo. Sí, Entonces, profe. tengo la distancia entre dos puntos en el espacio. Ahora nos vamos a olvidar de todo lo que está ahí y vamos a resaltar esto. Voy a decir que este punto es el punto P. Voy a decir que este punto es el punto Q. Listo. Y entonces voy a ubicar un punto que esté entre las rectas. Y ese punto lo voy a llamar R. Y ese punto va a tener coordenadas X, Y y Z. Y entonces ahora vamos a hablar de la división de un segmento a una razón dada. Entonces es idéntico a una y a dos dimensiones. Listo. Lo primero, la razón se define como la distancia que hay entre el punto P y el punto R, dividido la distancia que hay entre el punto R y el punto Q. Listo. Entonces, en una dimensión tenía una R. En dos dimensiones tenía dos R's. En tres dimensiones yo puedo calcular la R de tres formas. Muchachos, la fórmula no cambia para nada. Entonces, por ejemplo, en el eje X, ¿cómo sería la fórmula para R? ¿Quién me ayuda? En X. Sería x2 menos x1 al cuadrado, más... No. No. Me estás dando la fórmula de la distancia. Ay, sí. Yo te estoy pidiendo la fórmula de la razón. La fórmula de la razón sería la distancia que hay de P a R, que en este caso sería X menos X1 sobre X2 menos X. ¿Sí la recuerdan? Revisen las notas. Sí, profe. Listo. Y esto sería en el eje X. ¿Cómo sería en el eje Y? La misma fórmula cambiando todas las X por Y. O sea, sería Y menos Y1 sobre Y2 menos Y. Otra forma de calcular R. Y la última sería en el eje Z. En el eje Z sería la misma R es igual. ¿Quién me la dicta? Z menos Z1 sobre Z2 menos Z. Sería así, profe. Perfecto.
La forma se mantiene, no cambio absolutamente nada, es la misma forma. Y de aquí yo puedo encontrar la abscisa, la ordenada y la cota para el punto R. Recuerden que R tiene abscisa, ordenada y cota. ¿A qué sería igual la abscisa? La X. Entonces, en este caso, la X sería igual a X1 más R X2 sobre 1 más R. Muchachos, la forma de dos dimensiones se sigue manteniendo aquí, no cambia. Y la forma de una dimensión se sigue manteniendo. Esta demostración es idéntica a la del plano. ¿Cuál sería la ordenada? Entonces sería Y1 más RY2 sobre ¿cuánto? 1 1 más R. 1 más R, es que no me pongan a inventar, miren atrás y ahí está todo. Listo. Y de la cota saldría de esta relación que yo tendría que la cota es ¿quién? Z, y sería igual a Z1 más RZ2 sobre 1 más R. Listo. Y ya con esto tengo para encontrar las coordenadas del punto que serían ¿quién? X, Y y Z. Hombre, ¿y qué es X? Véalo aquí, se lo están dando. ¿Qué es Y? Mire, aquí se lo están dando. Y Z, obviamente, se lo están dando acá. ¿Listo? Ok, preguntas, muchachos. Bueno, hagamos algo en GeoGebra. Me voy a inventar dos puntos. Una persona que me ayude con las coordenadas de un punto. Ese punto lo voy a llamar P. Me va a decir las coordenadas de un punto. En X, en Y y en Z. Alguien que me ayude. Menos 5. Menos 5, dale despacio. Menos 5 quiere decir que te paraste aquí y vas a caminar 5 hacia la izquierda o hacia este lado, ¿cierto? Entonces son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos acá. ¿Está bien? Ahora dame una coordenada para Y. 4. 4. Quiere decir que llegaste aquí y caminaste 4. 1, 2, 3, 4. Miren la perspectiva como es de importante, porque si yo empiezo a mover esto, por ejemplo aquí yo lo puedo poner como un plano, entonces está menos 5 y bajo 4. ¿Sí ven? Y en este caso ella ni siquiera ha subido o ha bajado. Miren que estoy en el plano, como en el nivel 0, como en el primer piso. Listo. Y ahora vamos a darle otra. Entonces vamos, P es igual a menos 5,4. ¿Y cuánto vas a subir o cuánto vas a bajar? Menos 8. Como le dijiste menos, es bajando 8 y le damos Enter. Y ya el punto quedó. ¿Dónde está? Pues está abajo. Ah, porque no se ve. GeoGebra te ofrece esta herramienta. Le doy clic derecho y le digo ver todos los objetos. Y ya él me recoge como el plano para ver el 8. Listo. Está bien. Por acá vuelvo el alimento. Plum. Y con el scroll me puedo separar, alejar, perdón, o acercar. Listo. Bueno, cosas a resaltar. En GeoGebra, sí, los puntos son en mayúsculas. Bueno, vamos a generar otro punto. El punto Q. Otra persona que me diga coordenadas.
Tratemos de que no se me salga de este rango. Mentira, no hay problema. Punto Q. ¿Cuánto en X? 4. 4. Aquí vamos por acá, ¿cierto? ¿Cuánto más? 7. 7. Ya tenemos por acá. Más o menos por acá. Y otra. 6. 6. Entonces ese punto está más o menos por acá. Está en el aire, no está en ningún plano, está en el aire. Listo. Entonces son 4, 7 y 6. Listo, más o menos por acá. Este punto es el punto Q. ¿Está bien? Voy a trazar un segmento de recta entre Q y P. Miren cómo se hace. En el tercer menú, trazo un segmento de recta entre Q y P. Entonces le doy clic acá, le doy clic acá y ya hay un segmento de recta entre Q y P. Listo. Lo voy a girar para que lo miren. Estas líneas que son punteadas son líneas invisibles. ¿Por qué? Porque aquí hay un plano, entonces esto no se vería legalmente. Pues si yo quito el plano, ahora sí se va a ver todo. Lo que pasa es que el plano, vuelvo al caso, me da perspectiva. Entonces miren el segmento de recta, como yo lo mire, él va cambiando. ¿Sí ven la perspectiva que es tan importante es? Listo. El segmento de recta de P a Q. Y él te dice que ese segmento mide 16.91. ¿Cómo encuentra él eso? Él hace x2 menos x1 más y2 menos y1 más z2 menos z1, lo eleva al cuadrado, sí, y le saca raíz cuadrada. Miren, él hace esto. Menos 5 menos 4 da menos 9, al cuadrado 81. 4 menos 7 da menos 3, al cuadrado da 9, y menos 8 menos 6 menos 14, lo eleva al cuadrado y suma los resultados anteriores y esa distancia le saco raíz cuadrada. Esto lo vamos a hacer en el taller con calma, pero lo que quiero que miren es que esto es una forma fácil de encontrar la distancia entre dos puntos en GeoGebra, supremamente fácil. Dibujo los dos puntos, con esta herramienta saco el segmento de recta, uno los dos puntos con un clic y la distancia me la da acá de una. Listo. Bueno, voy a eliminar esto y ahora les quiero mostrar algo. Entonces, si en GeoGebra yo escribo mayúsculas, él asume que es un punto. Y hay unas flechitas que van desde el origen al punto. Imagínense en una flechita que vaya desde acá a acá. Esa flechita se llama un vector. Los vectores en GeoGebra se escriben en minúscula. Entonces voy a escribir el vector U. Y ese vector le voy a decir que es igual. Y le voy a poner exactamente las mismas coordenadas de P. Menos 5, 4, menos 8. Y miren la diferencia con P. P es un punto. 5, 4 y 8. Muchachos, disculpas que se están taladrando aquí al lado, pues miren la hora y no sé si les molesta el ruido. No, profe, igual se le entiende, claro. Sí, No, profe. se le Sí, escucha sí. claro. Bueno, entonces miren, P tiene coordenadas menos 5, 4, menos 8. Mientras que si yo lo escribo como vector minúscula, él ya me aparece una flecha que va desde acá hasta acá. Por ejemplo, si yo escribo el vector V en minúscula y le escribo las coordenadas de Q, que en este caso son 4, 7 y 6, él me tira una flecha que va desde acá hasta acá. Entonces ahí empieza a haber una diferencia entre lo que es un punto y lo que es un vector. Miren, un vector es un segmento de recta dirigido. O sea, el vector es un segmento de recta, pero que tengo algo que llamo cabeza, una flechita, que me apunta de dónde a dónde voy. Listo, arranca en el origen y llego hasta el punto. ¿Sí lo están viendo claro? Mientras que el punto no tiene sino coordenadas y nombre, no tiene más. El vector es una flecha dirigida.
Ahora sí, ¿ven la diferencia que hay entre un punto y un vector? Muchachos, ¿ven la diferencia que hay entre un punto y un vector? Sí, profe. Sí, profe. Listo. La sutileza de GeoGebra es que el punto va en mayúsculas y el vector va en minúsculas. Por ejemplo, si yo escribo U mayúscula igual a 1,2,3, él me genera un punto. Él no me tira vectores. Aunque yo ya tengo un U minúscula, entonces miren que es totalmente diferente. Pero bueno, lo que yo quiero que miren es que el punto solamente tiene coordenadas y nombre, mientras que el vector tiene esto. Tiene dirección, o sea, hacia dónde está orientado. Sí, tiene magnitud, o sea, lo que mide, y tiene sentido. No hay para R2, que es más fácil, para empezar a trabajar estos vectores. Entonces tú le podrías decir algo como esto. Vos podrías decir, hombre, si yo escribo esto, A igual a 1,3, me da un punto. ¿Lo ven? En el plano. Pero si yo escribo A minúscula igual a 1,3, me da una flecha que va desde el origen hasta el punto. ¿Ven la diferencia? Vuelvo y repito, el punto solamente tiene nombre y coordenadas. Las coordenadas las puedo hacer visibles por acá. En propiedades le puedo decir, muéstreme las coordenadas. Y el vector tiene magnitud, o sea, lo que hay desde 0 al punto A. Dirección, o sea, hacia dónde están orientados los puntos. Y sentido, si mira para arriba o mira para abajo. Normalmente un vector solamente tiene magnitud y sentido, magnitud y dirección, perdón, en los libros, en las bibliografías actuales. Voy a borrar esto y vamos a definir lo que es un vector. En la cabeza tienen que tener claro cuando estamos hablando de puntos y cuando estamos hablando de vectores. Hola. Porque cuando se hace la marcación del vector sale desde 0, ¿por qué no desde 1? O siempre que es un vector va a salir desde 0. No, un vector puede salir desde cualquier parte. Lo que Entonces, pasa si es le que dan los mismos valores, porque arranca en él 0. asume que el inicio es en 0, 0. ¿Cierto? Él asume esto. Entonces tú puedes tener otro vector en otra parte. Sí. Con las mismas características del otro. Mira que este vector es idéntico a este, ¿cierto? El vector tiene cola y tiene cabeza. ¿Está bien? Sí. Cuando yo meto las coordenadas del punto, él asume que la cola vale 0, 0 o 0,0,0 si estoy en R3. Listo. Pero mira que este vector es idéntico a este. Lo único diferente que tiene es que el punto de inicio es el punto 7,2. ¿Cierto? Y el punto de la cabeza sería 8,5. ¿Cierto? Es que aquí está mal. Aquí sí. ¿Cierto? Entonces, este vector tiene 1,3. Pero si tú haces la diferencia entre la cola y la cabeza, te va a dar el mismo vector. Ya para allá iba. Pero me gusta la pregunta porque vos te das cuenta que hay un vector que lo puedo mover por cualquier parte del plano
y no cambia lo que caracteriza el vector, que es que lo que mide el vector, o sea, yo lo muevo y la magnitud, lo que mide no cambia. No cambia la orientación, que se llama la dirección, ¿cierto? Y no cambia el sentido, si vos lo mueves así rígido. Listo. Entonces, vamos a definir qué es un vector. Entonces, en el libro, me parece a mí, deberían de haber utilizado otra notación porque ustedes se pueden enredar con la notación del libro, pero yo la voy a utilizar. ¿Por qué? Legalmente los vectores se deben escribir en minúsculas y con una flechita arriba. Listo. Pero si yo lo utilizo así, a la hora de que ustedes estén estudiando se me van a perder. Entonces yo prefiero utilizar la notación que utiliza Jonales, ¿cierto? Y él utiliza letras mayúsculas que van desde la U a la R, S, T, ¿cierto? Y las pone en negrilla. Entonces aquí me toca el trabajo como de subrayarlas bastante. Un vector lo voy a representar así, miren. Sí, y va a tener coordenadas. A ver, esto es un punto. Y yo digo, al punto tiene coordenadas 1,2. Aquí me corrijo. Coordenadas. Ricardo, las abscisas y las ordenadas, sí, esas son las coordenadas. O sea, las dos. Un punto. Para representar un vector yo voy a utilizar el igual y voy a utilizar en vez de paréntesis el símbolo menor que. ¿Listo? Entonces, tú vas a decir, el vector U va a tener componentes, no va a tener coordenadas, va a tener componentes. ¿Y qué componentes va a tener? Pues va a tener la primera, la segunda, sucesivamente, la enésima componente. Entonces, si el vector tiene n componentes, se dice que el vector está en Rn. Me explico. Miren este vector. El vector A igual 1,2. Ricardo, ¿usted por qué sabe que esto es un vector? Por la forma de escribirlo, porque escribo un igual y escribo menor que, mayor que. Si fuera un punto, no escribía igual y pondría paréntesis. Listo. Entonces, usted aquí sabe que el vector A pertenece ¿a qué? A R ¿qué? ¿Cuántas componentes tiene el vector? 2. 2. Entonces pertenece a R2. ¿Aquí cuántas componentes tengo? 3, N. 1, 2, 3, 4, 5, hasta que llegue a N. Entonces digo que pertenece a Rn. Por ejemplo, el vector B, que tiene componentes 0, 0, 0, ¿cierto? Este vector pertenece a qué conjunto? R3. R3. Listo. Obviamente, a medida que van aumentando el número de componentes, la cosa va siendo como muy difícil de graficar. Por ejemplo, en R2 es muy sencillo porque yo llego y hago lo siguiente. Llamo los ejes por su nombre, ¿cierto? Entonces aquí queda 1 y aquí queda el 2. Ubico el punto y no basta con eso, porque es que el vector tiene que tener cola, que está en 0, 0, y tiene que tener cabeza. Y este sería mi vector A. ¿Ven la diferencia con un punto? El vector es un segmento de recta dirigido que tiene magnitud y tiene sentido. O vuelvo y repito, el vector es un segmento de recta dirigido que tiene magnitud y tiene dirección. Cambié la palabra sentido por dirección. Listo. Si estamos en R3, entonces ya tendría que hacer algo como esto. Entonces, obviamente tengo los tres ejes. Entonces, cuento acá, paralelo al eje Y, cuento acá, me subo tanto, y donde esté ese punto, tiro una flecha que vaya desde el origen hasta el punto. Y este es el vector, digamos el vector C, de componentes X, Y y Z.
¿Pueden haber vectores en el espacio? Pues claro. Si el vector es este, digamos un vector B, que tiene 4 componentes, por ejemplo, 1, menos 1, 2, 3. Muchachos, de 4 para arriba no se puede graficar. B pertenece a R4 y entonces gráficamente estaría como pailas. No puedo graficar. Ténganlo en cuenta. Yo puedo graficar en una dimensión, en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. En 4 dimensiones, en cartesianas, es imposible graficar porque usted no puede trazar más de 3 ejes que sean perpendiculares entre sí. Como lo estoy dibujando aquí. Esto es en R3. Ya para meter otro eje que sea perpendicular a los 4 simultáneamente es imposible. Entonces, en R4, en R5, en R6 no se puede graficar. Listo. Entonces tenemos la definición de un vector. Listo. Esto es lo que se conoce como una enétupla. Listo. Preguntas hasta ahí. ¿Está fácil o no? Me interesa es que tengan la diferencia entre puntos y vectores. Entonces voy a tener un vector y voy a tener otro vector de coordenadas, como esto es B, entonces esto es B1 minúscula, B2 minúscula, B sub n minúscula. Muchachos, ¿de qué conjunto es el vector B? N. Rn. Rn. Es de Rn. Como los dos vectores son de Rn, ¿cierto? Mejor dicho, como U y B pertenecen a la misma dimensión, entonces se pueden sumar. ¿Yo qué te estoy diciendo acá? Que vos no puedes sumar un vector de R2 con un vector de R3, ni por el chiras, no se pueden sumar. ¿Por qué? No pertenecen a la misma dimensión. Esta palabra después la vamos a cambiar y la palabra que vamos a utilizar es que los vectores no pertenecen al mismo espacio vectorial. Entonces, como los vectores no pertenecen a R2 y a R3 al tiempo, esos vectores no se pueden sumar. Vos para sumar vectores tienen que ser que pertenezcan a la misma dimensión. ¿Listo? ¿Cómo se suman los vectores? Muy fácil. El vector U más el vector B me va a dar un vector que va a tener n dimensiones. O sea, el vector resultante va a pertenecer también a Rn. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que si yo sumo un vector de R2 con otro vector de R2, miren, sumo un vector de R2 con otro vector de R2, el resultado es otro vector en R2. Si yo sumo un vector de R3 con otro vector de R3, el resultado es otro vector de R3. ¿Me hago entender? Entonces, como este señor va a tener n componentes, entonces las componentes no es sino coger y sumar componente a componente. O sea, U1 con B1, coma, U2 con B2, lo sumo, coma, sucesivamente, UN con BN. Ricardo, eso está muy difícil. No, muchachos, miren. U vale el vector 1, menos 3. Y el vector B es el vector menos 1, 2. ¿Cuánto es el vector U con B? Pregunta del millón. ¿Los vectores se pueden sumar? ¿Estos dos? Sí, porque son de la misma dimensión.
Perfecto. ¿Y qué te va a resultar? ¿Un vector de cuántas dimensiones? R2. R2, no hay nada más que decir. ¿Y cuál sería el vector resultante? Pues suma la primera componente con la primera componente. La segunda componente con la segunda componente. -1. Y ya. O sea, por eso me gusta que lo entiendan así, porque cuando lo llevan a los números, eso les parece mamey. ¿Listo? Entonces la suma, para sumar dos vectores, no es sino sumarlo componente a componente. Obviamente la suma tiene las propiedades que uno conoce, por ejemplo, la suma de U más B es un vector que pertenece a Rn. Aquí tengo que aclarar que U y B pertenecen a Rn. O sea, si yo sumo dos vectores que están en Rn, el resultado es un vector en Rn. Otra propiedad. La suma de U más B es lo mismo que la suma de B más U. Es como los números, 3 más 4 me da lo mismo que 4 más 3. Pues no importa cómo lo sume. Otra propiedad de la suma. La suma de un vector con otros dos vectores se puede asociar. Mejor dicho, usted puede sumar primero U más B y lo que me dé lo sumo con W y le da lo mismo que sumar B más U y lo que le dé sumarlo con U. Listo. La otra propiedad, U más un vector que voy a llamar 0 y lo voy a escribir así, es igual a 0 más el vector U. Y ese vector no me cambia. Me explico. En los reales el 0 es este. En R2, ¿cuál sería el 0? El vector 0 en R2 sería algo como esto. 0,0. En R3, ¿cuál sería el 0? Son diferentes, ¿cierto? Son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque son de diferente dimensión. Entonces en R3 el 0 sería así. Y sucesivamente en Rn, ¿cuánto valdría el vector 0? Yo le pongo esta rayita para que ustedes sepan que es un vector. Sería 0, 0, 0. Y aquí tengo n componentes. Listo. Entonces el 0 cambia de acuerdo a la dimensión. Si yo estoy en R4, pues voy a tener un vector que tiene 4 ceros como componentes. ¿Me hago entender? Entonces lo que estoy diciendo acá es que si yo a cualquier vector le sumo el 0, el resultado no me va a cambiar. Ah, pues eso es en aritmética también. 3 más 0 me da 3. Ahí no hay mucho como que pensar, ¿cierto? Y la otra es que va a existir un vector U con signo contrario que cuando yo lo sume me dé el vector 0. Estas son las 5 propiedades básicas de la suma de vectores. Preguntas, muchachos. Profe, yo tengo una. Cuando Dale. te refieres a la primera propiedad que es U más B pertenece a Rn, esa propiedad pues en respuesta se puede dar como a los planos que en el momento estén. Si por ejemplo es U más B, se puede dar como a entender que es Rn, pues R2, perdón. Pero si por Claro. ejemplo es U más B más C más M, ya uno pone como respuesta ahí R4, que son 4 dimensiones, y así sucesivamente. No. Si yo voy a sumar 4 vectores en R2, los 4 tienen que tener 2 dimensiones. Ok. Y mira, estos 4 vectores. Si yo lo sumo, que esto no, pues nunca lo he visto, pero lo pongo aquí. Si yo lo sumo, me da 6, ¿cierto? Sí. Esto me da 4
Y yo lo que estaría sumando es algo más o menos así. Y el resultante es este vector. Pero lo que te dice esta propiedad es que si tú sumas 4 vectores en R2, el resultado tiene que seguir dándose en R2. No me puedo salir del espacio, no me puedo salir de la dimensión. Eso es lo que te está diciendo la primera propiedad. Es como decirte, ve, si vos sumas naranjas con naranjas, el resultado tienen que ser naranjas, porque es que no hay de otra. Es obligatorio que te den en Rn. ¿Sí me entendés? Una cosa es el número de vectores y otra cosa es la dimensión. Mira que tú estás sumando aquí 4 vectores que están en 2 dimensiones. Entonces, no tiene por qué, que me va a dar en R4 porque sume 4, no, me sigue dando en R2. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, definamos la magnitud de un vector. Entonces, mire que, por ejemplo, yo tengo un vector en R2 y este vector tiene coordenadas x1, y1. O sea, aquí hay un punto. Listo. Cada punto tiene asociado un vector. El vector sería la flecha que va desde el origen hasta el punto. Ese sería el vector. ¿Vamos bien? Entonces, por ejemplo, el punto va a tener coordenadas x1, y1. Y el vector va a tener componentes x1, y1. No se confundan con eso. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué es la magnitud del vector? Mire, apréndaselo así de sencillo. La magnitud es lo que mide el vector. Tomen esta nota. La magnitud es la longitud del vector, es lo que mide. Listo. Los vectores tienen magnitud. La magnitud es lo que mide. ¿Está bien? Entonces, miren la importancia de Pitágoras. Si vos vas a construir un triángulo acá, ese triángulo es rectángulo. Esta distancia más esta distancia va a ser igual a la línea moradita, y la línea moradita es ¿quién? La magnitud del vector. Entonces, la magnitud del vector U lo vamos a escribir así. 2 rayitas, el vector, 2 rayitas. Muchachos, esto quiere decir la magnitud del vector. En punto sería como la distancia que hay entre este punto y este punto. En vectores se llama la magnitud. Y entonces en este caso, aplicando Pitágoras, la magnitud del vector sería igual a la raíz cuadrada de x1 menos 0 al cuadrado, eso da x1, más y1 menos 0 al cuadrado. Esta sería la magnitud de un vector en R2. Y en Rn, la magnitud de un vector. En Rn, ¿cómo sería el vector U? ¿Cuántas componentes tendría? Tendría la primera, la segunda, la enésima, tendría n componentes. Entonces, la magnitud del vector U en Rn, análogamente, es la raíz cuadrada de de U1 al cuadrado más U2 al cuadrado más U3 al cuadrado más sucesivamente hasta que llegues a la última. Mejor dicho, te estoy diciendo, si quieres encontrar cuánto mide el vector, haz lo siguiente: coge las componentes y las elevas al cuadrado, luego las sumas y por último a esa suma le sacas la raíz cuadrada. ¿De dónde sale eso? Del señor Pitágoras. Entonces, la magnitud de un vector es la suma de las componentes al cuadrado en raíz cuadrada. ¿Alguien me está diciendo algo por acá?
Listo, sí, Harold, en el taller vas a entender muchas cosas porque esto me gusta hacerlo porque usted como que va aflojando el cerebro, pero ya mira que cuando empezamos a bajarnos, vos empezás a asociar cosas importantes. Listo. Bueno. Entonces, si quieren hagan una plana para que se acuerdan que la magnitud de un vector es lo que mide el vector. No hay nada más que decir, muchachos. Uno les habla de magnitud y la gente es perdida. Y lo que mide se refiere a un número. Entonces volvamos a decir eso. Si U es un vector NRN, U va a tener componentes U1, U2, UN. ¿Cuál es la magnitud de U? ¿O cuánto mide U? La magnitud de U va a ser igual a la raíz cuadrada de U1 al cuadrado más U2 al cuadrado más UN al cuadrado. Esta señorita es lo que mide la magnitud. Listo. Propiedades. Propiedades de la magnitud. Muchachos, la primera, como la magnitud es una longitud, la magnitud del vector tiene que ser positiva o mínimo 0. ¿Cuándo la magnitud es 0? Cuando el vector es 0. Escribámosla. La magnitud del vector es 0. ¿Qué estoy diciendo acá? Hombre, un vector mide 0. Si el vector es el vector 0, no hay de otra. Listo. Y la tercera propiedad es la desigualdad triangular. La desigualdad triangular dice que si yo tengo la magnitud de un vector U más otro vector, esta magnitud tiene que ser menor o igual que la magnitud de U más la magnitud del vector B. ¿Muy enredado? No, fácil, miren. Tengo dos vectores. Esto es en Rn, en cualquier espacio. Yo me voy a meter a R2, X y Y. Voy a tener un vector U. Listo. Voy a tener un vector B. La suma del vector U más el vector B me da este vector. Este vector sería el vector U más B. ¿El vector U más B tiene magnitud? ¿Sí o no? Sí. Claro, tiene que tener magnitud. ¿Sí o no? Lo que te estoy diciendo con la desigualdad triangular es que la distancia que hay de acá a acá tiene que ser menor que la distancia que hay de acá a acá, acá a acá. Mejor dicho, si usted va a ir de un punto a otro, el menor recorrido posible es yéndose derecho. Eso es lo que te está diciendo esta tercera propiedad que se llama la desigualdad triangular. ¿Listo? Ok. Pregunta hasta ahí. Tomen nota de esas propiedades. Eso es importante porque si a vos una magnitud de un vector te da negativo, es decir, no, algo estoy haciendo mal, ¿cómo me va a dar negativo? Miremos la dirección de un vector. Entonces yo empecé diciendo lo siguiente, hombre, en R2, un vector es un segmento de recta dirigido que tiene magnitud, ¿quedó claro lo que es magnitud? Y tiene dirección. La dirección en R2 es el ángulo medido a partir del eje X en el sentido contrario a las manecillas del reloj. El ángulo. Listo. Obviamente, si vos tenés un vector así, vos en la cabeza te imaginas los ejes acá y la dirección del vector sería este ángulo. ¿Cierto? O si vos tenés un vector así, vos de una te imaginas los ejes acá y la dirección de este vector sería 0 o darle la vuelta completa o 360.
Conclusión, la dirección de un vector es el ángulo con respecto al eje X medido en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y ese ángulo va entre 0 grados y 360 grados. O lo que es lo mismo, si lo medís en radianes, va entre 0 radianes y 2 pi radianes. Listo. Entonces la dirección es el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Ahora, esto es en R2. Listo. Este señor se conoce como el ángulo director. Un nombre que le dan. Si estamos en R3, entonces vos tendrías lo siguiente. El vector X y el vector Y. Perdón, en R3. Entonces vos tendrías lo siguiente. Una esquina la puedo dibujar yo de varias formas. Por ejemplo, yo puedo dibujar los ejes así. Este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z, ¿cierto? No hay ningún problema. Entonces, si estamos en R3, vémoslo así. Aquí tengo que cambiar el nombre. Este es el eje X y este es el eje Y. Entonces en R3, ¿cierto? Yo tendría algo como esto. Un vector. Prun. Entonces, aquí cada ángulo... Profe, perdón. Señor. Tiene dos Y. Ah, gracias. Este es X, Y, Z. Entonces voy a tirar un vector, digámoslo acá. Listo. Y entonces cada eje voy a poder medir un ángulo. Por ejemplo, este eje de acá a acá, del eje X al vector U, este ángulo lo voy a llamar el ángulo alfa. Este, miren. Me tiro por el más cortico. Listo. Del eje Y al vector va a haber este ángulo, que lo voy a llamar ángulo beta. Y el eje Z al vector voy a tirar este ángulo, que lo voy a llamar el ángulo gamma. Conclusión. Los ángulos directores, o sea, en R2 tengo un ángulo muy sencillo. En R3 tengo tres ángulos directores, se llaman. Esos ángulos serían el alfa, ¿cierto? El beta y el gamma. Y cualquiera de ellos va entre 0 y 180 grados. O lo que es lo mismo, entre 0 radianes y pi radianes. Listo. Hay una cosa importante. Si yo a los ángulos les calculo el coseno de alfa, por ejemplo al ángulo rojo le calculo el coseno de beta, o al ángulo azul le calculo el coseno de gamma, estos tres se llaman los cosenos directores. Esto estamos hablando en R3. ¿Listo? Bueno, ya se dieron cuenta que tienen mucho por estudiar. Me dan el favor y para el miércoles se ponen a estudiar de forma que lleguen con muchas preguntas, con mucha inquietud. Ya vamos a acabar el tema del parcial. El parcial entra hasta la próxima clase. ¿Listo? Entonces ya ustedes me dirán, nos vemos. Voy a detener la grabación. Y yo espero que estudien mucho.